Hola mis queridos espectadores, aquí estamos un día más. Os doy las gracias por estar aquí y seguirme en el canal de Flores y Mariposas. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo para no perderte fantásticos vídeos que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Resulta que para ti es un pequeño gesto totalmente gratis, pero al canal nos ayuda mucho. Gracias de nuevo por tu colaboración. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar del vinagre. Resulta que el vinagre es un remedio casero que funciona como abono orgánico y al mismo tiempo funciona como repelente para los hongos y para los bichos, los insectos, etc. Además, lo vamos a poder utilizar para todo tipo de flores, para plantas suculentas, para árboles frutales, para verduras de nuestra huerta, etc. El vinagre es un producto orgánico que nos va a ayudar en las tareas de curar a nuestras plantas. Y así no necesitamos comprar un remedio químico y carísimo. Es importante que te quedes hasta el final del vídeo para saber cómo aplicar el vinagre, ya que si no lo haces en las proporciones adecuadas, podrías conseguir los efectos contrarios a los que estamos buscando. Así que quédate hasta el final. Este remedio funciona muy bien y por eso te lo estoy mostrando en este vídeo. Pero hay que estar muy atento o muy atenta a las explicaciones para que te funcione a las mil maravillas. En este vídeo yo voy a utilizar el vinagre con plantas suculentas, con crisantemos, con caladio u orejas de elefante. Esta es una planta de sombra, el caladio, ¿no? Que no necesita pues de tanto cuidado. Pero también se lo vamos a aplicar, porque resulta que en esta ocasión ya veréis cómo se me ha puesto de hongos. Luego os lo mostraré. Bueno, lo vamos a utilizar para repelente de caracoles y babosas y de todo tipo de bichos molestos. También para la cochinilla, que está entre esos bichos, y también queremos librarnos de los hongos. Ya os he dicho que mi caladio está lleno de hongos. Bueno, os recomiendo que siempre cortéis las hojas dañadas y las tiréis al cubo de la basura para que no puedan contaminar ninguna otra de nuestras plantas. En esta ocasión hemos descubierto que nuestra planta caladio está totalmente infectada de hongos, como os he dicho. Así que primero vamos a cortar con unas tijeras debidamente desinfectadas todas las hojas enfermas para poder realizar el tratamiento de prevención y cura con las que están, con las hojas que nos quedan sanas, ¿vale? Ahí tenemos el vinagre. Ahí están nuestras plantas que están más cercanas a esa. Esta, por ejemplo, está sana. Curiosamente la he mirado bien, atentamente, y debemos de hacer una revisión de vez en cuando, sobre todo cuando encontramos que una está infectada. Hay que mirar las de alrededor para ver que no se hayan contagiado también, porque es muy fácil, ¿eh? Esta que parece tan bonita y que están saliendo unas hojitas en el centro, resulta que si nos fijamos bien tenemos ya unas motitas blancas que nos han comenzado a salir. Vale, pues son hongos. Así que también tendremos que aplicarle nuestro abono revitalizante preventivo de vinagre que vamos a hacer hoy. Y además es que este hongo saca como una espumita, que ese es el caladio, como una espumita que se va extendiendo por todas las hojas. Vale, todos esos son caladio, pero ahora os voy a enseñar el mío y cómo está de bichos, que es terrible. Las imágenes están muy bonitos. Así a primera vista, además es que no se notan porque es que están en el embés, en la parte baja de la hoja. Así tú ves y dices, va, la planta está estupenda. Pues no. No, ya veréis, no os engañéis, que ahora os lo voy a enseñar. Mirad, ahí están todos los hongos y es una especie de espumita. Entonces vamos a proceder con unas tijeras bien desinfectadas a ir cortando todas las hojas que están infectadas y las iremos quitando una tras otra. Las vamos quitando de nuestra planta, las cortamos bien y luego, como os he dicho,
las vamos a meter a una bolsa de plástico y la cerraremos bien y la tiraremos a la basura. Lo que no quiero es que se contagien, que pueda pasar a otras, ¿eh? Es muy importante porque esto se pasa muy rápidamente. Bueno, ya hemos quitado todas las hojas con hongos y esto es lo que nos queda. Entonces, vale, entonces las plantas que teníamos alrededor, mirad, ahí los estoy metiendo en una bolsa de plástico y lo tiro. Entonces, ahora es importante que nos fijemos en las plantas que teníamos alrededor. Pues tenemos un rosal, una mata de pepinillos, que además que ya había comenzado a brotar. Como han estado bastante cerca de las plantas infectadas, también miramos por todas partes y les vamos a aplicar también el vinagre, a modo preventivo. Ahí está, fijaros qué bonita, se ha echado flor y ya han empezado a salir los pepinillos. Poquitos, mirad, están pequeñitos ahí, pero están ahí. Las rosas también, que estaban cerca, es que las tengo en la misma maceta. Es una maceta grande y han salido las dos cosas juntas. Bueno, para comenzar, os digo que necesitaremos 2 litros de agua. Recuerda que tiene que ser agua de botella o agua filtrada, agua de la lluvia, etc. No puede ser directamente agua del grifo. Si solo dispones de agua del caño o agua del grifo, lo que debes de hacer es dejarla reposar durante 24 horas antes de aplicarla. Y pasado este tiempo ya la podrás utilizar, porque así pierde todo el cloro que le echan para que nosotros podamos beberla. Bueno, de vinagre, además, bueno, como vamos a utilizar una botella de estas de plástico, encima estamos reutilizando las botellas. De vinagre utilizaremos 100 mililitros, esto es. Entonces incorporaremos el vinagre a la botella de plástico a la que hemos añadido 2 litros de agua. Y luego lo que vamos a hacer es agitar muy bien el contenido para que se mezcle. Y como os he dicho, ya veis, al mismo tiempo estamos reciclando el plástico de esta botella que normalmente pues termina en el cubo de la basura. Así que estupendo, 2 en 1. Bueno, pues ahora vamos a necesitar un pulverizador. Y pasamos todo este contenido a un... Bueno, aquí hay 2 litros y en el pulverizador tengo 1, así que pasamos 1 litro al pulverizador y listo, Ya podríamos comenzar a aplicar este abono preventivo curativo a nuestras plantas. Eso es, lo pasamos de la botella de 2 litros al pulverizador que tiene 1 litro. Entonces el resto lo reservamos para otro momento o para más tarde. Recuerda aplicarlo por la tarde, cuando ya el sol ha perdido su fuerza. Si tu planta es de las que estaba contaminada y le has cortado las hojas, pues pon un esmero especial en pulverizarla bien. Hazlo también por la parte de debajo de las hojas, que es donde se suelen poner los hongos, en el envés. Es importante que sigas siempre las proporciones que te he indicado, ya que el vinagre es un elemento muy potente que ya hemos utilizado en otros vídeos para matar las hierbas y que funciona muy bien. Así que utilizar la proporción de 100 mililitros de vinagre por 2 litros de agua de lluvia o de agua de la que ya te hemos indicado arriba, y verás que en muy pocos meses notarás un cambio notable en tus plantas, flores, árboles frutales y hortalizas de huerta. Puedes utilizar este preventivo 2 veces por semana durante un mes, luego descansa y si ves que es necesario, pasado otro mes, repites la misma operación, solo si lo ves necesario, Gracias por quedarte hasta el final del vídeo, comparte con amigos que puedan necesitarlo, ya veis que es fácil y barato, o sea que aprovecha a hacerlo en casa. Este es el caladio y le estoy pulverizando por la parte de abajo de las hojas, ¿os estáis fijando? Es que es muy importante porque por arriba resulta que estaba muy bonito y no parecía que tenía nada, pero todos los hongos estaban en la parte de abajo. Y estas son las plantas, el rosal y el pepino que estaban alrededor, estaban cerca. Bueno, aprovecho a deciros que lo hagáis, pero en esta proporción siempre, Gracias por quedaros hasta el final del vídeo, comparte con amigos y os espero en el próximo vídeo. Un saludo.